Buenas, buenas, gente de Top Conquerors. Bienvenido a un nuevo miércoles de lectura. Como hemos empezado en agosto, estamos leyendo las crónicas de Narnia, la travesía del viajero del Alba. Este libro me ha gustado, pero como dijimos en un principio, voy a dar mi reseña final, mi reseña no, mi opinión con respecto a la obra que me pareció al final de todo el capítulo, que son 16 y ya vamos arrancando por el capítulo 5. Y desde ya te digo que yo en este momento me encuentro en el profesor de lengua y literatura, cursando una materia llamada gramática 1, muy difícil, y este video está programado para publicarse hoy día. Así que vamos a empezar y nos habíamos quedado en que habían derrocado a, al duque que estaba en aquel lord que estaba en ese territorio, y pusieron a uno de los tíos de, de, de Caspian. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a arrancar, hemos arrancado y estaba bastante interesante y estaban... Vamos a ver qué pasa. Tengo mi botella de agua esta vez, ¿eh? Así que acá tengo el señalador. Arrancamos con el capítulo 5 y dice así. Capítulo 5. La tormenta y lo que salió de esta. Wow, suena interesante el título. Casi 3 semanas después de desembarcar, remolcaron al viajero del Alba fuera del embarcadero del puerto angosto. Se habían pronunciado solemnes discursos de despedida y reunido una gran multitud para presenciar su partida. Y también hubo aclamaciones y lágrimas cuando Caspian pronunció su último discurso a los habitantes de las Islas Solitarias y se despidió del duque y su familia. Pero cuando la nave, con la vela púrpura ondeando aún ansiosamente, se alejó de la orilla y el sonido de la trompeta de Caspian desde la popa se fue apagando, todos callaron. Entonces el navío encontró viento favorable, la vela se hinchó y el remolcador soltó amarras y empezó a remar de vuelta a tierra. La primera ola auténtica ocurrió bajo la proa del viajero Alba y la embarcación volvió a cobrar vida. Los hombres que estaban, estaban fuera de servicio marcharon bajo la cubierta. Trinian hizo la primera guardia en popa y el barco giró la proa al este para rodear la parte sur de Abra. Los días siguientes resultaron deliciosos. Lucy se sentía la niña más afortunada del mundo al despertar cada mañana y contemplar el reflejo del agua iluminada por el sol danzando en el techo de su camarote, y pasear la mirada por todas las cosas bonitas que había conseguido en las Islas Solitarias. Botas para el agua, borceguíes, capas, jubones y chales. Y luego salía a cubierta y desde el castillo de proa echaba una ojeada al mar, que era de un azul más brillante cada mañana, y aspiraba con fuerza el aire, que era un poco más cálido día a día. Después llegaba la hora de del desayuno y sentía un apetito que solo se consigue en alta mar. Pasaba gran parte del tiempo en el banquito de popa jugando al ajedrez con Repichet. Era divertido verlo levantar piezas, y eran excesivamente grandes para él. Con ambas zarpas y ponerse de puntillas si afectaba un movimiento cerca del centro del tablero.
Era un buen jugador y cuando recordaba que no era más que un juego, acostumbraba a ganar. Pero de vez en cuando, Lucy ganaba porque el ratón efectuaba algún movimiento ridículo para como evitar a un caballo a una posición amenazada por una combinación de reina y torre. Aquello sucedía porque había olvidado por un momento que se trataba de un juego de ajedrez y pensaba en una auténtica batalla y hacía que el caballo actuara como si como sin dudas él lo habría de estar en su lugar. La mente del ratón estaba repleta de empresas desesperadas, gloriosas cargas suicidas y defensas imposibles. Pero aquellos días de tan agradables no duraron. Llegó una tarde en que Lucy, mientras contemplaba tranquilamente el largo surco o estela que dejaban tras ellos, vio una gran masa de nubes que crecían al oeste a una velocidad sorprendente. Entonces abrió una rendija en ella y una puesta de sol amarilla se derramó por la abertura. Todas las olas situadas detrás de ellos parecieron adquirir una forma acostumbrada y el mar se tornó de un color pardo y amarillento como una lona sucia. El aire se enfrió y el barco pareció moverse inquieto como si percibiera el peligro de su espada. La vela caía plana e inerte en un instante y se hinchaba violentamente al siguiente. Mientras observaba todo aquello, se interrogaba sobre un siniestro cambio que habría producido el ruido el mismo viento. De línea gritó: ¡Todos a cubierta! Creo que me pasé. Toda cubierta. En un instante todos estuvieron frenéticamente ocupados. Se aseguraron las costillas, se apagó el fuego de la cocina y algunos hombres subieron a la arboladura para plegar la vela. La tormenta los alcanzó antes que terminaran. A Lucy le dio la impresión de que el valle inmenso se abría justo ante la proa, y se precipitaron en su interior, descendiendo más de lo que habría creído posible. Una enorme montaña gris de agua, mucho más alta que un mástil, se abalanzó a su encuentro. Parecía que fuera a aparecer sin lugar a dudas, pero se vieron arrojados a lo alto de la ola. Enseguida el barco pareció girar en redondo, una cascada de agua se derramó sobre la cubierta. La popa y el castillo de proa eran dos islas con un mar embravecido entre ambos. Arriba en la arboladura, los marineros se estiraban sobre la verga de un intento desesperado de hacerse con el control de la vela. Un cabo rato sobresalía oblicuamente empujado por el viento tan tieso como si fuera atizador. ¡Id abajo, señora! Gritó Daniel a voz en cuello. Y Lucy no que sabía que los marineros de agua dulce y también marineras son una molestia para la tripulación, se dispuso a obedecer. No resultó fácil, el viajero largo escoraba terriblemente de estribor y la cubierta estaba inclinada como el tejado de una casa. La pequeña tuvo que gatear hasta alcanzar la parte superior de la escalera, agarrándose la barranquilla, luego quedarse allí mientras los dos hombres subían por ella, y a continuación descender lo mejor que pudo. Fue una suerte que tuviera ya bien agarrada a ella, pues al llegar a pie de la escalera, ola barrió con violencia la cubierta, cubriéndola hasta los hombros. Ya estaba casi empapada debido a las salpicaduras y la lluvia, pero aquello resultó más frío aún.
Se precipitó hacia la puerta del camarote, entró en él y dejó fuera por un momento la aterradora imagen de la velocidad con la que se precipitaba en la oscuridad, pero desde luego la horrible confusión de crujidos, gemidos, chasquidos, golpeteos, rugidos y rotundos que resultaban más alarmantes allá abajo fuera en la popa. Voy a tomar un poco de agua. Si no, no aguanto. Y aquello siguió todo el día siguiente y el siguiente después de aquel. Siguió hasta que apenas recordaban un momento en el que no hubiera existido. Y en todo momento tenía que haber 3 hombres sujetando la caña del timón, y ni aun así podía mantener rumbo entre los 3. Y siempre tenía que haber hombres en la bomba de achicar. Y apenas había tiempo para descansar y no se podía cocinar nada, ni secar, y un hombre cayó de la borda y no se veía el sol. Cuando por fin terminó, Eustacia efectuó la siguiente anotación de su diario. 3 de septiembre, es el primer día desde que hace una eternidad en el que puedo escribir por fin. Nos ha empujado un huracán durante 13 días y 13 noches. Lo sé porque llevé la cuenta con sumo cuidado. Es estupendo estar embarcando un viaje de lo más peligroso con gente que ni siquiera sabe contar correctamente. Lo he pasado fatal subiendo y bajando a lomo de las olas inmensas una hora y tras hora, por lo cual mojado hasta los huesos y sin que nadie intentara ni siquiera proporcionarnos una comida decente. Sobra decir que no hay radio ni cohetes, de modo que no existía la menor posibilidad de lanzar señales de socorro. Todo eso demuestra lo que yo no hago más que repetirles, que es una locura hacerse a la mar en una bañera infame como esta. Ya sería bastante malo aunque no estuviera con gente decente en lugar de demonios con apariencia humana. Caspian y Moon se comportan de un modo despiadado conmigo. La noche que perdimos el mástil ahora solo queda un fragmento. Ahora solo queda un fragmento. A pesar de que yo no me sentía bien, me obligaron a subir la cubierta y trabajar como un esclavo. Lucy se metió baza diciendo que Repicheta ansiaba ir, pero era demasiado pequeño. Qué maravilla que no se dé cuenta de que todo lo que hace ese animalillo es para presumir. Por muy pequeña que sea, Lucy debería tener un poco de sentido común. Hoy la repugnante barca se mantiene horizontal por fin y ha sido salido el sol y todos hemos hablado por los codos para decidir qué hacer. Tenemos comida suficiente, una vasovia horrible en su mayoría, para 16 días. Las olas tiraron a las aves de corral por la borda, pero aunque no hubiera sido así, la tormenta les habría impedido poner huevos. El auténtico problema es el agua. Al parecer un golpe abrió una vías de agua de 2 barriles y están vacíos. Otra muestra de la eficiencia narniana. Si se raciona a 1/4 de litro que por día para cada uno, teniendo suficiente para 12 días, todavía queda una barbaridad de toneladas de ron y de vino. Pero incluso ellos se dan cuenta que el beberlo solo les producía más sed. Si pudiéramos, desde luego, lo más sensato sería virar al oeste de inmediato y dirigirnos a la isla solitaria, pero hicieron falta 18 días para llegar a donde estamos, corriendo como locos con una galerna a nuestra espalda. E incluso, aunque tuviéramos viento del este, podríamos tardar mucho más en regresar. Y por el momento no hay ni rastro del viento del este.
En cuanto a remar de regreso se tardaría demasiado y Caspian dice que los hombres no podrían remar con con solo un cuarto de litro de agua al día. Estoy totalmente seguro de que se equivoca. Intenté explicar que el sudor en realidad refresca a la gente, de modo que los hombres necesitaríamos menos agua si trabajaran, pero no me hizo el menor caso. No me hizo el menor caso, que es lo que suele hacer cuando no se le ocurre una respuesta. Los demás votaron seguir adelante con la esperanza de encontrar tierra. Consideré que era mi deber señalar que ignorábamos si había tierra más adelante, e intenté que me comprendieran los peligros de hacerse ilusiones. Y entonces, en lugar de presentar un plan mejor, estuvieron la desachez de preguntarme qué sugería yo. Así que le expliqué que toda serenidad y alzar la voz que a mí me habían secuestrado y arrastrado a aquel viaje idiota sin mi consentimiento, y que no era precisamente asunto mío sacarlos del apuro. 4 de septiembre. Sigue sin soplar el viento. Hubo raciones muy escasas para cenar y a mí me dieron menos que a los demás. Caspian es un espabilado en cuestión de raciones y cree que no lo veo. Por algún motivo, Lucy quiso compensarme ofreciéndome un poco de la suya, pero ese presuntuoso entrometido de Edmund no se lo permitió. El sol calienta de lo lindo. El sol caliente de lo lindo. He pasado una sed terrible toda la tarde. El 5 de septiembre. Sigue sin soplar el viento y hace mucho calor. Me he sentido mal todo el día y estoy seguro que tengo fiebre. Como es natural, ni siquiera tienen un termómetro a bordo. 6 de septiembre. Un día horrible. Desperté una plena noche totalmente seguro de que tenía fiebre y debía tomar un trago de agua. Cualquier médico lo habría dicho. Sabe Dios que soy la última persona que intentaría obtener una ventaja injusta, pero jamás se me ocurrió que este razonamiento del agua se aplicaría también a una persona enferma. Interesante. En realidad habría despertado a lo demás y pedido un poco, pero pensé que era egoísta de mi parte despertarlo. Así que me levanté, tomé mi taza y salí de puntillas del agujero negro en el que dormimos, teniendo como cuidado de no molestar a Caspian y al Moon, pues han dormido mal desde que comenzó el calor y empezamos a quedarnos sin agua. Siempre intento tomar en consideración a los demás, tanto si se muestran amables conmigo como si no. Salí sin problemas de la habitación, si es que se le puede llamar habitación, donde están los bancos de los remeros y del equipaje. El depósito del agua está en el extremo. Todo iba a las a las mil maravillas, pero antes de que pudiera sacar un tazón de agua, ¿quién va y me encuentra allí? Era ese diminuto espía de Rep. Intenté explicar que iba a subir a cubierta para tomar un poco de aire fresco, pero pues la cuestión de agua no era asunto suyo. Y me preguntó por qué tenía una taza. Armó un tanto escándalo que despertó a todo el barco. Me asaltaron como un modo escandaloso. Pregunté cómo creo que habría hecho cualquiera, porque repiché me rodeaba cerca del tonel de agua en plena noche, y él respondió que, puesto que era demasiado pequeño para ser utilidad de cubierta, custodiaba el agua cada noche para que otro hombre no más pudiera dormir. Y ahora viene la maldita injusticia de esta gente. Todos lo creyeron. ¿Cómo es posible? Tuve que pedir disculpas al peligroso animalito. Me habría atacado con su espada. Y entonces Caspian le quitó finalmente la máscara
Se quitó finalmente la máscara para mostrarse como el tirano brutal que es y declaró bien fuerte que todos lo oyeran que cualquiera que se encontraban robando el agua en el futuro recibiría dos docenas. No sabía lo que aquello siguiente hasta que el Moon me lo explicó. Aparece en la clase de libros que leen estos perversiones. Tras esta amenaza cobarde, Caspian cambió de tono y empezó a mostrarse condescendiente. Dijo que se sentía penado por mi situación y que todo el mundo se sentía igual de febril que yo y que todos debíamos sacar el mejor partido de todo aquello, etcétera, etcétera. Es un pedante odioso y engreído. Hoy me he quedado en la cama todo el día. Hoy, 7 de septiembre, hoy ha soplado un poco de viento, pero también del oeste. Hemos recorrido unas cuantas millas de dirección este en parte de la vela, colocada por Drimian, de lo que llama Drimian. Eso quiere decir baupress, colocado vertical y atado. Esto lo llaman amarrado, y el trozo que queda del más inauténtico, sigo teniendo una sed terrible. Estamos igual, estamos igual. ¿Cómo estás? Disculpen si lo estoy leyendo rápido. Disculpen si estoy leyendo rápido. Disculpen. Bueno, queda mucho, ¿eh? Bueno, queda mucho. Va. Sí, quedan 3 hojas nomás el capítulo. Ya está. 4. 8 de septiembre. Seguimos navegando en dirección este. Ahora me quedo todo el día en mi litera. Y no veo a nadie excepto a Lucy hasta que esos dos malos bichos vienen a dormir. Lucy me da un poco de su ración de agua. Dice que las chicas no sienten tanta sed como los chicos. A mí se me, a mí se, me había, a mí se me había ocurrido, pero tendría que ser algo más conocido en alta mar. 9 de septiembre. Hay tierra a la vista, una montaña muy alta a lo lejos en dirección sudeste. 10 de septiembre. La montaña resulta más grande y más nítida, pero sigue estando muy lejos. Hemos vuelto a ver gaviotas por primera vez desde que lo recuerdo. ¿Cuánto tiempo hace? 11 de septiembre, mi cumpleaños. Pescamos unos cuantos peces y los comimos para cenar. Echamos al ancla sobre las 7 de la tarde en las 3 brazas de agua que había en una bahía de esta isla montañosa. Ese idiote de Caspia no quiso dejarnos ir a tierra, porque empezaba a oscurecer y tenía miedo de que los salvajes y animales peligrosos descubrieran animales salvajes peligrosos. Esta noche hemos tenido ración de extra de agua. Lo que le aguardaba en aquella isla iba a tener más audacia que cualquier otro, pero no lo puedo relatar en sus propias palabras, porque después de desde el 11 de septiembre se olvidó de escribir en su diario durante mucho tiempo. Cuando llegó a la mañana, un cielo gris y capotado, pero muy calurosa, los aventureros descubrieron que estaban en una bahía circundada por acantilados y riscos tales que parecía un fiordo noruego. Frente a ellos, en la cabecera de la bahía, había un trozo de terreno lleno profusamente poblado de árboles que parecían cedros por entre los que se discurría su veloz arroyo. Más allá había una empinada cuesta que finalizaba en una escarpada cresta, y detrás de esta una vaga oscuridad de montañas que se perdían en el interior de las nubes de tonos apagados, de modo que era imposible distinguir las cimas.
sus cimas. Los acantilados más cercanos a cada lado de la bahía estaban surcados aquí y allá por líneas blancas que todos comprendían que eran cascadas, aunque en aquellas distancias no mostraban ningún movimiento ni producían ruido. Al decir verdad, todo el lugar estaba muy silencioso y el agua de la bahía parecía fina como cristal y reflejaba cada uno de los talles de los farallones. La escena habría resultado pintoresca en un cuadro, pero era bastante opresiva en realidad. No era un lugar que diera la bienvenida a los visitantes. Toda la tripulación del barco bajó a tierra en el bote, que tuvo que hacer los viajes y vieron que se todos vieron, todos bebieron, se dieron un buen baño en el río, comieron y descansaron antes que Caspian enviara a 4 hombres de vuelta para vigilar el barco y se iniciara la jornada de trabajo. Había que hacer de todo, había que llevar barriles a tierra, reparar los que estaban de mal estado, si era posible, y volver a llenarlos todo. Había que talar un árbol, un pino si podían conseguirlo, y convertirlo en un nuevo mástil. Había que reparar las velas. Era necesario organizar una partida de caza para conseguir cualquier tipo de comida que se pudiera encontrar allí. Había que levantar y remendar prendas, y a bordo existían innumerables desperfectos que tenían que repararse, pues en aquellos momentos el viajero del alba, en eso resultaba más evidente contemplarlo desde cierta distancia. Estaba lejos de ser la espléndida nave que había zarpado de Puerto Angosto. Parecía una carraca estropeada y descolorida, que cualquiera habría tomado por un barco naufragado. Los oficiales y la tripulación no se hallaban en mejor estado, escuálidos, pálidos, en los ojos enrojecidos por falta de sueño y vestidos con andrajos. Eustace, acostado bajo un árbol, sintió que el alma se le caía a los pies al escuchar todos aquellos planes. En qué no descansarían nunca? Parecía que su primer día era una muy ansiada tierra, en la muy ansiada tierra firme iba a resultar tan agotador como un día en alta mar. Entonces se le ocurrió una idea encantadora. Nadie miraba, todos parloteaban sobre el barco como si realmente le gustara aquella cosa detestable. ¿Por qué no escabullirse tranquilamente? Daría un paseo hacia el interior de la isla. Encontraría un lugar fresco y ventilado arriba de las montañas. Se echaría una buena siesta y no volvería a reunirse con los demás hasta que hubiera finalizado la jornada de trabajo. Se dijo que la sentaría bien, aunque tendría buen cuidado de mantener la bahía y el barco a la vista para estar seguro en el camino de vuelta. No le gustaría nada verse abandonado en aquel lugar. Pues en la práctica del plan inmediatamente se levantó de donde estaba sin hacer ruido y se alejó por entre los árboles, esforzándose por andar eh, despacio y dando impresión de vagar sin rumbo fijo, de modo que si alguien lo veía pensara que se limitaba a estirar las piernas. Le sorprendió descubrir que lo rápido que el sonido de las conversaciones se apagó y terriblemente silencioso,